Renací el mismo día que me casé con la familia del marqués. El primo de mi esposo vino a saludarme. Jin y yo saludamos a su cuñada. La ayudé a levantarse rápidamente tomándole el pulso con naturalidad. Así que esta es la concubina que mi esposo tenía en la residencia. Es una chica realmente hermosa, ven, ponte de pie. Y embarazada también, no te agotes. Todo el banquete se sumió en un silencio atónito. Mi marido parecía sorprendido y furioso. ¿Qué tonterías dices? Mi prima es una doncella de las cámaras interiores, pura e inocente, ¿cómo pudiste inventar semejantes mentiras? Jin y yo pusimos cara de ofensa, y de repente le giramos la cabeza y vomitamos. Uf. ¿Yo qué? Sigues sin admitirlo. ¿Será que te obligaron? Jin y yo, no tengas miedo. Si te han hecho daño, dímelo. Haré justicia por ti. Me llamo Nin Chao Chao, hija única de la familia del general. Mi padre es el gran general que protege la nación, con incontables méritos en batalla. Como no tuvo hijos varones y mi madre falleció prematuramente, temía que no tuviera protección en el futuro. Él personalmente solicitó al emperador un matrimonio imperial para mí. En mi vida anterior, para tranquilizar a mi padre, aporté una generosa dote y me casé con un miembro de la familia del marqués Yin Yuan, convirtiéndome en la esposa del heredero Jin Xiaoyin. En nuestra noche de bodas, mi esposo me dejó sola y al día siguiente partió hacia el campo de batalla. No sabía que había hecho mal y solo esperaba con todas mis fuerzas su regreso triunfal. Esperé 6 largos años, solo para verlo traer de vuelta a una concubina, Jin Enai, y a su hijo ilegítimo. En mi dolor pedí el divorcio. Pero mi suegra me convenció de que los hombres en la guerra no podían vivir sin mujeres que los cuidaran. Después de todo, Jin Xiaoyin llevaba 6 años en el campo de batalla. Lin Jinenai lo había servido en mi lugar, le había dado un hijo, evitándome el dolor del parto. No debería sentir celos, sino agradecimiento. En ese momento, la vieja herida de mi padre reapareció. Para no preocuparlo y preservar la paz familiar, acepté formalmente a Jin Enai como concubina. Por el bien del niño, incluso lo inscribí a mi nombre para que pudiera asistir a la escuela como heredero legítimo. ¿Quién lo iba a saber? Jamás me lo agradecería, malgastando mi dote, entregándose al libertinaje, tratando vidas humanas como basura. Me odió por impedir que su madre se convirtiera en la esposa oficial, y al final enloqueció encarcelándome y torturándome hasta la muerte. Mi esposo, por amor a su concubina, protegió a este hijo desleal incluso después de matar a la esposa principal. Tras mi muerte, mi cadáver fue arrojado al desierto, mientras él elevaba a su prima al trono de la esposa principal. Más tarde conspiró con Wang Li para rebelarse y sitió la capital. Mi pobre padre, que acababa de perder a su hija, volvió a ponerse la armadura a sus 50 y tantos años para sofocar la revuelta. Al final, lo mataron, lo decapitaron y lo dejaron sin cuerpo. Mientras mi alma flotaba en el aire, vi la cabeza de mi padre aplastada por los cascos de los caballos, su cuerpo destrozado por perros salvajes y cuervos. Mi odio ardía. Solo deseaba destrozar a Jin Xiaoyan y a Lin Jinenai. Cuando abrí los ojos, había regresado al día de mi boda en la casa del marqués. Concluida la gran ceremonia, Jin Xiaoyan y yo nos inclinamos como marido y mujer. Llegó el momento de ofrecerle té a mi suegra. Quien lo servía era nada menos que Lin Jinenai, la prima de Jin Xiaoyan. En mi vida pasada, desconocía que Lin Jinenai y Jin Xiaoyan llevaban mucho tiempo conspirando. Ni siquiera me di cuenta de cómo desapareció justo después de la boda. Mirando hacia atrás, habían estado conspirando juntos todo el tiempo. Esta vez, cuando Lin Jinenai ofreció té, ataqué de inmediato. ¿No es esta la concubina que mi esposo tiene en la residencia? Otros la tienen afuera, pero mi esposo, astutamente, llama a su prima y trae a una cortesana directamente a la finca, engañando al mundo entero. ¡Qué ingenioso! Si Lin Jinenai nunca fue prima de Jin Xiaoyan, sino simplemente una cortesana que conoció mientras bebía en los aposentos de placer. Por ella, Jin Xiaoyan desafió a la señora Jin e incluso declaró que si no podía casarse con Lin Jinenai, se haría monje. La señora Jin, con un solo hijo, no tuvo más remedio que ceder. Lin Jinenai vivió primero en la residencia bajo la apariencia de un primo, esperando hasta después de casarse con su esposa oficial para ser aceptado como concubina.
La señora Jing supo desde el principio que Lin Jinenai lo había seguido hasta la frontera, solo que a mí me habían ocultado la verdad. En cuanto hablé, el salón de banquetes estalló. El rostro de Jing Xiaoyan se ensombreció. ¿De qué tonterías estás hablando? Es mi prima, no una cortesana. Es soltera, pura y casta, su virtud es la posesión más preciada de una mujer. ¿Cómo pudiste difamarla así? En mi vida pasada, debido a la mala salud de mi padre, estudié medicina. Justo ahora, al ayudar a Lin Jinenai a levantarse, le tomé el pulso. Sin duda tenía un mes de embarazo, no había duda. Al oír a Jing Xiaoyan regañarme, fingí inocencia y lo miré con resentimiento. ¿Será que lo malinterpreté? Imposible. Acabo de tomarle el pulso y confirmé que lleva un mes embarazada. Pensé, ya que es tu prima y está embarazada, ¿por qué no me dejas tomar la iniciativa y aceptarla como tu concubina? Pero si te niegas a reconocerlo, ¿no sería una falta de decoro y una vergüenza para la familia, una prima soltera y embarazada? Incliné la cabeza. Por cierto, ¿es tu prima paterna o materna? He oído que el difunto marqués solo tenía una hermana menor, casada con una mujer de la casa del duque de Yang, seguramente la hija del duque no. Quizás sea pariente de la familia de Madame Jing, quizá hija del magistrado del condado de Tanyang, o de la familia de los comerciantes de granos. Fruncí el ceño. No, ninguna de las dos familias lleva el apellido Lin. ¿Podría ser por parte de tu madre, hijo de tu tío materno? Entonces le sonreí a la señora Jing. Madre, ¿tu familia lleva el apellido Lin? Todos sabían que su familia de soltera se apellidaba Wang. Aunque una vez me vi obligada a aceptar a Lin Jinan, a mí y a su hijo ilegítimo en la casa, investigué cuidadosamente sus antecedentes. Ninguna rama de la familia tenía a alguien así. Ahora, mis palabras se convirtieron en un arma para presionarla. El rostro de Madame Jing se volvió negro como la tinta. Se sentó rígida en el estrado, agarrando su rosario sin decir nada. Los invitados susurraban entre sí. Si mal no recuerdo, el apellido de la señora Jing es Wang. La esposa del heredero es realmente especial, una sola frase, y ha involucrado a todos los parientes de la familia Jing en esto. Si las tías del marqués se enteran de que ha manchado la reputación de su hija, quizá vengan a ajustar cuentas. En el pasado el difunto marqués había cosechado innumerables méritos, pero es una lástima que muriera joven, dejando un hijo que resultó así. Mantener una concubina antes del matrimonio y traer a la hija ilegítima a la residencia antes que a la esposa oficial es vergonzoso. Tienes razón, la prima del heredero no es otra que la cortesana Jinani del pabellón Fénix. Pues a principios de este año, la visité personalmente. Ahora que lo mencionas, parece cierto. No puedo creer que el heredero mantenga en su residencia a una cortesana que pisotea el honor de la casa del gran general. El viejo general solo tiene una hija amada, ¿cómo pudo permitir que esto siga así? Esta vez, la casa Jing no escapará del desastre. De hecho, los rumores son como cuchillos, pueden ahogar a un hombre. En aquel entonces, Madame Jing se valió de la reputación de la casa para obligarme a aceptar a Lin Jinan y a su hijo. Ahora que el viento ha cambiado, quiero ver cómo manejan la espada cuando se vuelva contra ellos. Tras sembrar el caos en el gran salón y dejarlo hecho un desastre, me di la vuelta sin mirar atrás y fui directo a la cámara nupcial. Al quitarme la horquilla, Onsu, mi doncella, me miró preocupada. Señorita, ¿cómo supo que el joven amo tenía una concubina antes del matrimonio? Nunca pensé que alguien con tan buena pinta pudiera ser tan libertino. La miré con recelo. Cuidado, las paredes oyen. ¿Cómo te atreves a hablar con tanta insensatez sobre el emperador? En mi vida anterior, el emperador me concedió el matrimonio con Jing Xiaoyan porque su padre había obtenido grandes méritos militares. Pero el emperador desconocía que el marqués Jing estaba aliado con el príncipe Li. Hace años el príncipe Li perdió la lucha por el trono, pero nunca abandonó su ambición, creando facciones en secreto y tramando rebeliones. La casa del marqués Inyuan siempre había estado bajo el mando del príncipe Li. Onsu, reprendido por mí, me sacó la lengua. Señorita, ¿qué hacemos ahora? Acaba de ofender a toda la casa del marqués. Me temo que no lo dejarán pasar fácilmente. Quizás deberíamos regresar a la finca del general. Me senté en el lecho nupcial,
rozando con los dedos caquis, longanes y dátiles rojos. Recuerdos de mi vida pasada me invadieron, el odio me invadió, pero la sonrisa en mis labios se hizo más brillante. Soy la esposa del heredero de la casa del marqués, ¿por qué debería irme? Me trajeron aquí en un gran sedán de 8 plazas. Si debo irme, solo será cuando me saquen de la misma manera, suplicándome que me vaya. Onsu seguía perplejo. Pero el joven amo te ha tratado así, ¿por qué quedarte? Dudo que el heredero tenga la cara para verte ahora. Sonreí con suficiencia, desviando la mirada hacia la puerta. Subestimas la desvergüenza de Jing Xiaoyan. La casa del marqués es dorada por fuera, pero está podrida por dentro. Para conocer a alguien como yo, ¿cómo pudo dejarlo ir tan fácilmente? Efectivamente, poco después, llamaron a la puerta de la cámara nupcial. Al oírlo, miré a Onsu con una sonrisa. Ahí está. Cuando Jing Xiaoyan entró y me vio sin mi horquilla, sentada en la cama, el desdén brilló en sus ojos. Se quedó de pie con los brazos cruzados, se sacudió la manga y dijo, esposa del heredero, sé que estás molesta por Zenanaí. Pero ella es mi mujer y está embarazada. Como esposa oficial, debería ser más magnánima. Después de todo, el niño te llamará madre, eres mi esposa principal. ¿Este matrimonio fue otorgado por el emperador, para que armar tanto alboroto? Solo arrodíllate y discúlpate y olvidaré el asunto de hoy. Seguirás siendo la esposa del heredero de esta casa. En mi vida pasada, pensé que este matrimonio fue una elección de mi padre, otorgado por el emperador, así que resistí para preservarlo. Pero ahora lo vi claro, desde el principio él nunca lo quiso, tratándome como a una tonta a la que se podía usar. Reí con frialdad. ¿Aún me consideras tu esposa? Tu concubina ya está embarazada, ¿para qué casarte conmigo? Mi padre es el gran general que protege la nación, y aún así te atreves a humillarme de esta manera. Mañana le informaré de esto al emperador. A ver si te desprestigias. Mis palabras impactaron a Jing Xiaoyan. Al principio fingió, pero ahora se le cayó la máscara. Señalándome, ladró. Nin Chao Chao, no seas desagradecida. Dicen que los escándalos familiares deben quedar en casa, ¿qué gran familia no tiene concubinas? Y Jinan ahí es gentil, no te peleará por tu puesto. Aunque dé a luz al hijo mayor, te sigue siendo solo el hijo de una concubina. ¿Tienes que armar semejante escándalo? Me reí a carcajadas. Tú, heredero de la casa del marqués San Yuan, te quedaste con una cortesana antes del matrimonio y la dejaste embarazada, ¿y crees que voy a aguantar esta humillación? Sigue soñando. Por el resto de mi vida, jamás consumaré este matrimonio contigo, y jamás pondrás un pie en mi habitación. Dicho esto, le di una fuerte patada en el pecho. ¡Fuera! Jing Xiaoyan no esperaba que supiera artes marciales. Cayó al suelo con la cara manchada de sangre. Su paje gritó de asombro. ¡Ah! El heredero está sangrando. La esposa del heredero lo ha golpeado. Jing Xiaoyan, medio muerto y forcejeando, logró ponerse de pie y pateó a su paje 2 veces. ¿Por qué gritas? ¿Quieres que pierda aún más prestigio? Nin Chao Chao, espera. Agarrándose el pecho o limpiándose la sangre de la nariz, salió cojeando. Onsu estaba prácticamente rebotando. Señorita, estuvo increíble. Ese sinvergüenza se lo merecía. Sonreí fríamente. Esto es solo el principio. Veré a la familia Jing arruinada, 10.000 veces más. Después de ahuyentar a Jing Xiaoyan, me quedé dormido. Aturdido, sentí unas manos apretándome el cuello. Al abrir los ojos, vi una máscara fantasmal flotando sobre mí. Me sobresalté del susto. ¿Quién eres? ¿Es el inframundo? ¿Eres un sirviente fantasma? Ya estoy muerto y todo lo anterior fue solo una ilusión. Ante mis palabras, la figura enmascarada se quedó paralizada un instante, luego soltó una risita y me soltó la garganta. Nin Chao Chao. Eres gracioso. Se rumorea que de repente cambiaste de temperamento. Creí que alguien te había cambiado por otro. Resulta que no, es solo que tu mente se ha ido. Al oír la voz, fruncí el ceño. La mano en mi cuello estaba caliente.
El instinto me obligó a agarrarlo de la muñeca y empujarlo hacia la cama. ¿Quién eres? ¿Cómo te atreves a entrar en mi habitación? Pero fue rápido, en un abrir y cerrar de ojos, yo estaba atrapada debajo de él. Vestida solo con una fina bata, sentí que la tela se aflojaba en el forcejeo, revelando un atisbo de mi ropa interior rosa. Se quedó paralizado una fracción de segundo, antes de que le diera una bofetada, que hizo que la máscara verde bronce cayera al suelo. Pervertido. La máscara se cayó, revelando un rostro imponente, cejas afiladas, ojos brillantes y un aire de peligro latente. Aturdido al principio, sus ojos de fénix se entrecerraron peligrosamente. ¿Te atreves a golpearme? Como hija del gran general que protege la nación, había aprendido algunas artes marciales, lo suficiente como para no ser un blanco fácil. Pero este hombre era alto, de hombros anchos, y sus movimientos eran precisos como los de un soldado. No era rival para él. Acorralado, lo miré con furia. ¿Quién eres? ¿Entrando en la habitación de la esposa del heredero en plena noche? ¿Cuál es tu plan? ¿Crees que no te denunciaré a las autoridades? Mi desafío pareció divertirlo. Me levantó la barbilla, obligándome a mirarlo a los ojos. Anda, denúnciame. Les diré a todos que la esposa del heredero me ha estado engañando. Entonces todo el mundo sabrá de nosotros. ¿Quién crees que sufrirá más, tú o yo? Sus palabras me hicieron hervir la sangre. Con los ojos rojos como la sangre, pensé en mi vida anterior, en cómo todos los hombres que había conocido habían resultado ser malos. Las lágrimas me corrían por las mejillas. Al verme llorar, pareció inquieto. Frunciendo el ceño como desconcertado, me preguntó ¿por qué lloras? Solo bromeaba. ¿Crees que quiero que esto se difunda y te involucre? Como mis lágrimas no paraban, se puso irritable. Ya basta. Si sigues llorando, te besaré. Al instante siguiente sus labios se posaron sobre los míos, su cálido aliento me envolvió. No podía creerlo, de verdad me besó. La sorpresa borró mis lágrimas. Entonces lo abofeteé de nuevo. Maldito desvergonzado. Mátame si te atreves, si no yo nin chao chao, que mataré para borrar la humillación de hoy. Con los ojos abiertos de rabia por otra bofetada, ladró. Me pegaste otra vez. Dijiste que un beso dejaría de llorar. Mentiroso. Nunca dije eso. Ni siquiera te conozco. Pícaro, deja de retorcer las palabras. Apretó la mandíbula y sin decir nada más, empezamos a forcejear en la cama otra vez. No esperaba que el ruido llegara afuera. Pronto se oyeron pasos al unísono. Del otro lado de la puerta llegó la voz de mamá Wang, la asistente de la señora Jin. Esposa de los herederos, esta anciana sirvienta acude a la orden de la señora Jin para inspeccionar la casa. Por favor, abra la puerta. Maldije para mis adentros la mala suerte, tapándole la boca al intruso con la mano. ¿Qué pasa? Mamá Wang respondió con tono cortés. Esta vieja sirvienta no puede explicarlo con detalle. Es una orden de la señora Jin. Por favor, coopere y no me lo ponga difícil. Bajando la voz, le exigí con severidad al hombre que estaba a mi lado. Eres un ladrón, ¿verdad? ¿Qué robaste? Él rió entre dientes, lamiéndose los labios. Ya sabes. Entonces me agarró la mano y la apretó contra su pecho. Bajo mis dedos, sentí la forma plana de un libro delgado. Al instante surgió una sospecha. Me había quedado en la residencia del marqués en lugar de irme de inmediato por una razón, obtener pruebas de su complicidad con el príncipe Li para planear una rebelión. Años atrás el marqués Jin, mientras vigilaba la frontera, descubrió una mina de hierro. En lugar de informar a la corte, forjó armas en secreto para ayudar al príncipe Li en su intento de alcanzar el trono. Pero el marqués Jin falleció repentinamente y el plan del príncipe Li fracasó. El actual emperador ascendió al trono con la ayuda de mi padre. Durante todos estos años, el príncipe Li nunca abandonó sus ambiciones. Jin Shaoyan era su mirada y oídos en la capital, incluso su alistamiento militar había sido organizado por el príncipe Li. Pensando en esto, le abrí el cuello al hombre y saqué el libro. A ver. No se lo esperaba. Su camisa se rasgó,
dejando al descubierto un pecho ancho y robusto, y su cara se puso roja. ¿Qué haces? Pero lo ignoré. Al inclinarme para mirar el libro, vi que era el registro exacto de la fabricación de armas del marqués Jing para el príncipe Li. Con esto, nadie en la casa del marqués podría escapar del castigo. Excelente, esta vez Jing Shaoyan estaba acabado. Pero el hombre le arrebató el libro y se lo metió de nuevo en la camisa. ¿Pretendes exponerlos? No puedes. Todavía no. Solo podía pensar en ver a Jing Shaoyan y a toda su familia ejecutados. No esperaré. Voy a denunciarlos ahora mismo. Mientras me levantaba, me arrastró de vuelta a la cama. Afuera, la sospecha de mamá Wang crecía. La esposa del heredero. ¿Qué haces ahí dentro? Abre la puerta. ¿Hay alguien dentro? Si no abres, no me culpes por ser descortés. Estaba ansioso, todavía forcejeando con el hombre por el libro. Justo cuando mamá Wang estaba a punto de entrar, me empujó y, como una ráfaga, trepó por la viga como una araña. Al instante siguiente la puerta se abrió de golpe. Hongsu estaba sujeta por los hombros, con el rostro desencajado por la indignación. Señorita, intenté detenerlos, pero insistieron en entrar. Recuperándome, me puse una bata y miré fríamente a mamá Wang. Mamá Wang, qué atrevida eres al entrar a la fuerza en los aposentos de la esposa del heredero. Murmuró algunas cortesías vacías, con un tono desprovisto de respeto. Esta vieja sirvienta saluda a la esposa del heredero. Perdóname, la señora Jing temió hacerte esperar y me envió, así que me vi obligado a interrumpir. La golpeé en la cara. ¿Recuerdas que eres una sirvienta? Hoy te atreves a irrumpir en mi habitación, mañana también asaltarás la del heredero. No uses las órdenes de mi suegra como excusa. No creo que enviara a alguien a registrar las habitaciones de su nuera en plena noche. Si se corre la voz, la considerarán una suegra cruel que acosa a una recién casada. Mis palabras endurecieron el rostro de mamá Wang, su expresión se retorció de furia. Tú. ¿Te atreves a golpearme? Le sonreí fríamente. ¿Y si te golpeé, qué importa? En esta casa, soy la esposa del heredero y tú eres una sirvienta. Yo soy la ama, tú eres la ayudante. Si no te golpeo, ¿a quién le golpeo? Si quisiera venderte, solo necesitaría mi palabra. Si fuera una simple sirvienta, no me habría molestado. Pero mamá Wang era la mano derecha de la señora Jin. Envalentonada por el favor de su señora, me había puesto las cosas difíciles más de una vez. Tenía un hijo, un matón, un derrochador, un degenerado. En mi vida anterior, cuando fui encarcelada por ese miserable de Jin In-yun, fue el hijo de mamá Wang quien me protegió. Incluso lo había permitido, mejor dicho, lo había alentado a violarme, con la esperanza de que tuviera un hijo para esa escoria. Me resistí con todas mis fuerzas y desesperada, intenté suicidarme golpeándome la cabeza contra una columna. Un odio así jamás podría perdonarse, no la dejaría vivir en paz. Hongsu, enfurecida, se liberó de las otras sirvientas y corrió a mi lado. Sí. Solo eres una sirvienta, ¿cómo te atreves a faltarle el respeto a la esposa del heredero? Informaré de esto a nuestro amo para que vea cómo la casa del marqués trata a su nuera. Ama y criada trabajaban en perfecta armonía, y el rostro de mamá Wang se puso de un rojo peligroso. Gritó por orden de Madame Jin, apodérense de la esposa del heredero, aunque tengan que atarla. ¿Qué esperan? Apodérense de ella. Estaba claro que pretendían usar la fuerza, demostrando que no veían en mí ninguna autoridad. De todos modos, no tenía intención de quedarme mucho tiempo, así que me daba igual a quien ofendiera. Con un movimiento rápido, tomé la espada que mi padre me había dado como parte de mi dote y la blandí directamente contra el cuello de mamá Wang. La espada la clavó profundamente, dejándole la cabeza casi cercenada, con la sangre a raudales. Sus ojos se abrieron de par en par con incredulidad mientras retrocedía unos pasos tambaleándose, y luego se desplomó en medio del patio. Los sirvientes que había traído gritaron aterrorizados y huyeron en todas direcciones. ¡Asesinato! ¡Asesinato! La esposa del heredero ha matado a alguien. Para cuando Jing Xiaoyan y la señora Jin llegaron,
yo estaba sentado tranquilamente en los escalones con una sencilla túnica blanca, limpiándome la sangre de la espada con un pañuelo. El cuerpo de la señora Wang yacía tendido en el patio con un oscuro charco de sangre extendiéndose bajo ella. Al verlos, sonreí. Esposo, madre, ¿qué los trae por aquí? Ambos se quedaron paralizados al verlo con el horror reflejado en sus rostros, como si hubieran visto un fantasma. Al percibir su sorpresa, dije con serenidad: «Oh, este sirviente irrumpió en mi habitación en plena noche, incluso ordenó a otros que me arrestaran. Temí que tuviera malas intenciones y que pudiera implicarlos a ambos, así que la maté». Mamá Wang había estado al lado de la señora Jing desde la infancia, sirviéndole fielmente durante décadas. Ahora, al ver su cadáver, la señora Jing perdió la compostura de una esposa distinguida. «Tú, mujer venenosa». Mamá Wang actuaba bajo mis órdenes. «Si te niegas a venir, bien, pero ¿cómo pudiste matarla?». Fingiendo sorpresa, dije: «¿Qué? Tú ordenaste esto. En mi noche de bodas, enviaste a alguien a llevarse a tu nuera, ¿qué planeabas? No me digas que pretendías hacerme daño». Retrocedí hacia la puerta, pálido. «Padre, sálvame». Onsu lo entendió al instante y estalló en gritos furiosos. «Tu casa de marquesina ha ido demasiado lejos. Mi dama es la hija amada del gran general que protege la nación, ¿cómo te atreves a tratarla así? Una sirvienta que se atreve a actuar con tanta desfachatez, matarla es una muestra de compasión. Si fuera por mí la cortaría en 1000 pedazos. Debemos informar al general». Sus palabras envalentonaron a mis doncellas y matronas, quienes se abalanzaron sobre mí para rodearme, listas para defenderme a muerte. En el punto álgido de la tensión, Lin Zhen ni apareció de quién sabe dónde. Ignorando lo sucedido, parpadeó con inocencia. «Prima, tía, ¿qué pasa?». Su mirada se posó en el cadáver y gritó: «¡Ah! Alguien ha muerto». Entonces corrió a los brazos de Jing Xiaoyan. «Prima, tengo miedo». De inmediato Jing Xiaoyan la atrajo hacia sí, murmurándole palabras de consuelo. «Zen y yo, no tengan miedo. Estoy aquí, no dejaré que esta mujer venenosa les haga daño», dijo Jing Xiaoyan abrazándola. «Nin Chao Chao, no te pases. Arrodíllate y discúlpate con tu madre. Si no, no me culpes por llevarte ante el magistrado». Al oírlo, no pude evitar sentir una punzada de admiración. ¿Cómo podía alguien ser tan insensato y tan vil a la vez? Levanté mi espada, apuntándolos a los 3 por turno. «Bien. Vayamos al magistrado. Les diré que la casa de tu marqués codiciaba mi dote y conspiró para hacerme daño. Solo maté en defensa propia». Mamá Wang irrumpió en mis aposentos en plena noche. «Hay muchos testigos. No puedes negarlo. Aunque tenga que llevar esto ante el emperador, no tengo miedo. Si no puedo vivir en paz, tú tampoco». La mención de presentarse ante el trono hizo que la culpa se reflejara en los ojos de Jing Xiaoyan. «Nin Chao Chao, los escándalos familiares no deberían ventilarse. Por un asunto tan insignificante como este, has armado un escándalo ante el emperador. ¿Crees que el salón del trono dorado es el patio de tu familia?». Entonces, apretando los dientes, murmuró: «Una sirvienta que se rebela, si está muerta, que así sea. Es tarde, todos están cansados. Descansemos un poco». La señora Jing casi se desmaya de la ira. «¿Cómo puedes dejarlo pasar tan fácilmente? Mamá Wang fue mi niñera. Me crió desde pequeña». Jing Xiaoyan bajó la voz junto a ella. «Madre, no podemos armar un escándalo, no arruines los planes de Su Alteza. Estoy a punto de ir al frente, la casa aún la necesita, a la esposa del heredero por las apariencias». Reí para mis adentros. Sigue planeando usar la misma treta de ir al frente. No irá a ninguna parte. En voz alta les dije a Lin Zhen y a mí: «Ya lo oíste, mi esposo dice que dejemos este asunto. Así que limpien esto. Con sangre por todo el patio, ¿cómo puede alguien dormir?». Se quedó paralizada, señalándose con un dedo tembloroso. Yo. «Así es», dije con frialdad. «¿No eres la concubina de mi marido? Soy la esposa principal, ¿no puedo darte órdenes? Retira el cuerpo y limpia el patio».
Jing Xiaoyan rugió, Nin Chao Chao, ¿estás loca? Zen y yo estamos embarazadas. Sonreí y le apunté con mi espada. Así que lo admites. La esposa principal aún no ha llegado, y la concubina ya está embarazada. Qué hermosa tradición familiar la que mantiene tu casa, marqués. Jing Xiaoyan, te lo diré claro. No aceptaré a esta niña. O te deshaces de ella o nos divorciamos de inmediato. Esta noche empacaré mis cosas y regresaré a la finca del general. Desde la muerte del viejo marqués hace más de una década, Madame Jing había malgastado lo que quedaba de la riqueza de la casa. La otrora grandiosa finca era un cascarón vacío, que sobrevivía solo gracias a mi dote. 180 baúles de dote, ¿quién no los codiciaría? Madame Jing gritó, ¿puedes hablar de divorcio tan pronto después de la boda? Si se corre la voz, ¿qué imagen le quedará a la casa del marqués? El hijo del heredero es de tu sangre, ¿cómo puedes ser tan despiadado? Me burlé. En mi vida pasada, ese hijo bastardo se comió mi comida, bebió mi té y al final me mató. Esta vez, perdonarla desde el nacimiento ya fue más compasión de la que merecía. Basta de charla. Jing Xiaoyan, te pregunto, ¿quieres a esta mujer o a mí, tu esposa? Elige. No tengo mucha paciencia, contaré hasta 3. 1. 2. 3. Jing Xiaoyan empezó a sudar frío ante mi ultimátum. Nin Chao Chao, no me obligues. Onsu. Empaca nuestras cosas. Nos vamos. Lo interrumpí. La carta de divorcio llegará a tu puerta, Jing Xiaoyan. A partir de ahora, nuestro matrimonio termina, ocúpate tú mismo de las consecuencias. En un instante su vacilación se hizo añicos y se abalanzó sobre mí para agarrarme. ¿De verdad quieres obligarme a matar a mi propio hijo? Lo miré con frialdad. Sí. Quiero que destruyas a su hijo con tus propias manos, y no uses ningún abortivo. El rostro de Lin Jinni palideció. Con una mano experta en fingir fragilidad, sus lágrimas cayeron como un collar de perlas que se rompe, lastimosas y brillantes. Por favor, no, esto es de tu sangre. Jing Xiaoyan apretó la mandíbula, con odio en los ojos. La apartó de un empujón y les gritó a los sirvientes: traedme un palo. Ante eso el horror de Lin Jinni llegó a su punto máximo. No. Por favor. Dejaré la casa del marqués, jamás volveré a presentarme ante la esposa del heredero. Te lo ruego, deja vivir a esta niña. Su arrogancia se había desvanecido. Me reí con frialdad. Así que te quedarás con el niño y luego volverás para que te reconozcan formalmente. Lin Jinni y yo, ¿creen que soy tonta? Me volví hacia Jing Xiaoyan. Hazlo. Inhaló profundamente, tomó el palo, grueso como el brazo de un hombre, y lo golpeó con fuerza en la espalda de ella. Un grito agudo rasgó el aire mientras ella se desplomaba en el suelo. La golpeó una y otra vez. Un sudor frío le empapó la frente y la sangre se le filtró en la falda. Di un paso adelante, le tomé el pulso, sonreí levemente y me di la vuelta. Esta mujer me destruyó en mi vida pasada, esto era misericordia. Su voz, áspera y entrecortada, me persiguió. Nin Chao Chao. Mujer venenosa. Mataste a mi hijo, te quitaré la vida. No sentí ni un ápice de compasión, solo ganas de reír. Así era como se sentía ser el venenoso. La deuda de sangre de la familia Jin, la cobraría pieza por pieza. Arrastrados, Lin Jinni y yo desaparecimos de la vista. Me acomodé el pelo, miré a Jing Xiaoyan y a la señora Jing y sonreí. Bueno, ya es tarde. Esposo o madre, deberían descansar. Mañana todavía tengo que servirle el té a mi madre, después de todo. Estaban furiosos, pero ninguno se atrevió a hablar, recordando que había matado a alguien esta noche sin pestañear. Se fueron. Cuando las puertas se cerraron, exhalé lentamente. Onsu se agarró el pecho. Señorita, casi me mata del susto. Pero qué bien que mataste a mamá Wan de un solo golpe, se lo merecía. Envainé mi espada y dije rotundamente, espera y verás. La señora Jing y el heredero no lo dejarán pasar. La despedí y me di cuenta de que el hombre que había entrado en mi habitación antes se había ido.
Pensando en el libro de cuentas, apreté los dientes. Maldita sea, todavía no lo había entendido. Debido al caos de anoche, Jin Xiaoyan no partió hacia la frontera como en mi vida pasada. El aborto de Lin Jin lo devastó, así que permaneció a su lado toda la noche. Verdaderamente profundo amor y lealtad. Pensé que matar a mamá Wang y obligar a Lin Jin a perder a su hijo me dejaría dando vueltas en la cama, lleno de culpa. En cambio, dormí profundamente sin soñar ni una sola vez. Al amanecer, me levanté temprano y fui al patio de la señora Jing a presentarle mis respetos. Mingzu, su doncella mayor, me miró con un miedo apenas disimulado. La esposa del heredero, Madame Jing, enfermó nada más regresar ayer. No podrá verte por un tiempo. Dice que como acabas de llegar y aún no estás al tanto de los asuntos de la casa, no es necesario que vengas cada mañana y cada noche a presentar tus respetos. Arqueé una ceja. Eso sí que fue conveniente. Una farsa menos que tenía que fingir. En mi vida anterior, esta anciana me obligaba a acudir a ella todos los días para que me enseñara a comportarme correctamente. Incluso para beber agua tenía que hacerlo de rodillas, sirviéndola yo mismo y ofreciéndosela de rodillas. Ahora le había traído té y ni siquiera se atrevía a beberlo. ¿Qué? Mi madre está enferma. ¿Por qué no lo dijiste antes? Pregunté enseguida. Sé un poco de medicina, déjame tomarle el pulso a mamá. Rápido, guíame. Ah. Mingzu me miró con los ojos muy abiertos. Esposa del heredero, no hace falta. No hace falta. La salud de mi madre es lo más importante. Antes de que pudiera protestar de nuevo, entré directamente. Dentro, la señora Jing yacía en su cama, con los ojos cerrados, descansando. Me acerqué y le puse la mano en la frente. Al sentir mi presencia, abrió los ojos entrecerrados. Mingzu. Al verme, su expresión se retorció como si hubiera visto un fantasma. ¿Tú? ¿Por qué estás aquí? Retiré la mano y sonreí cálidamente. Pues para visitarte, claro, y ver qué enfermedad tienes. Me apartó de inmediato con el pánico reflejado en sus ojos. Estoy bien, no necesito que me examines. Sal de aquí. No quiero verte. Fingiendo dolor, bajé la voz. Madre, ¿cómo puedes decir eso? ¿Qué ha hecho mal tu nuera? Era como si mi sola presencia la aterrorizara. Mingzu. Mingzu. Echa a esta loca. Mingzu entró corriendo, pero mi mirada aguda la dejó paralizada. No se atrevió a acercarse. Me puse de pie, me alisé la bata y dije con frialdad, mamá dice que no está enferma, pero dice tonterías. Soy yo la que está loca. Soy tu obediente nuera. Si alguien ha perdido la cabeza, eres tú. Quizás debería escribir un memorial al palacio e invitar al médico imperial a que te examine. Las lágrimas brotaron de sus ojos mientras se derrumbaba. No. No quiero eso. Solo vete. Satisfecho de haber afirmado mi dominio del día, sonreí levemente. Muy bien. Descansa en paz, madre. Me despido. Cuando salí, los dos que estaban dentro parecían haber despedido al dios de la plaga. Onsu preguntó, señorita, ¿y ahora qué? Lo pensé un momento. Salimos. Preparen el carruaje y digan que quiero ir al templo del Buda reclinado, a las afueras de la ciudad, a quemar incienso para la salud de mi madre. Parpadeó confundida, pero la animé rápidamente. El carruaje no tardó en dirigirse al templo. Todo este asunto del renacimiento todavía le resultaba extraño. Una inquietud creciente me decía que todo podría desvanecerse como un sueño, así que rezaría por paz mental. En el templo le pedí a Onsu que ofreciera dinero de incienso y me incliné sinceramente ante la imagen del Buda. Pero el incienso no encendía, quizás estaba húmedo, quizás algo más. Onsu frunció el ceño. Señorita, ¿qué pasa? ¿Por qué no arde? Llamamos a un joven monje para que trajera otro paquete, pero seguía sin arder. Mi mirada se oscureció. Me negué a creerlo y lo intenté de nuevo. Pero los palos parecieron resistirse, partiéndose a la mitad. Fruncí el ceño. ¿Qué? ¿Acaso el incienso se atreve a desafiarme?
Solté una risa fría. Bien. Si el Buda no me concede la salvación, entonces me convertiré en un demonio. Incluso fingí pedir algunos amuletos de paz para los miembros de la casa del marqués antes de regresar. Pero de regreso una banda de bandidos de la montaña bloqueó nuestro carruaje. Señorita. Esto es malo. Nos hemos topado con bandidos. Onsu gritó presa del pánico. Mi mente daba vueltas. Eran las afueras de la capital, la seguridad siempre era excelente. Nunca había oído hablar de bandidos aquí. Si hubiera habido alguno, las autoridades habrían enviado tropas hace mucho tiempo para destruirlo. Sin embargo, estos bandidos eran despiadados y mataron a los guardias en cuanto llegaron. Tiré de Onsu detrás de mí, apretando la mano alrededor de mi espada. Señorita, ¿qué hacemos? Apreté los dientes. Si solo quisieran dinero, les entregaríamos todos los objetos de valor. Pero si tenían otras intenciones, entonces moriríamos juntos antes que ser profanados. Puse la espada en sus manos. Ve primero, yo te sigo. Su mirada pasó de mí a la espada, con las lágrimas cayendo aún más fuertes. Sentí la misma amarga pena. Acababa de renacer, mi gran venganza aún no se había cumplido, y ahora me enfrentaba a un final tan miserable. No pude aceptarlo. Justo entonces, una figura con armadura dorada descendió del cielo, y atravesó con una espada el pecho del líder de los bandidos. Señorita. Alguien vino a salvarnos. Parecen los guardias Jinbu. Onsu gritó. Me quedé paralizada. Los guardias Jinbu eran las tropas personales del príncipe heredero. ¿Qué hacían allí? Al levantar la vista, vi al general con armadura dorada acercarse a mí, quitarse la máscara dorada y mirarme con burla. Ya no eres tan atrevida, ¿verdad, esposa del heredero? Era el mismo hombre de negro que había entrado en mi habitación anoche para robar el libro de cuentas. Tú, dije entrecerrando los ojos. ¿Quién eres exactamente? Sonrió con suficiencia. Naturalmente un buen hombre. Los guardias Jinbu bien entrenados y letales, acabaron rápidamente con los bandidos restantes. Un guardia se acercó arrodillándose. Su Alteza, los bandidos han sido aniquilados. 2 fueron capturados vivos. Traedlos, ordenó el hombre de oro. 2 bandidos fueron arrastrados hacia adelante arrodillados, golpeándose la cabeza contra el suelo en súplicas desesperadas. Perdónanos, señor. Solo lo hicimos por comida, por favor, no nos mates. Bajé del carruaje espada en mano, y apoyé el filo en el hombro de un hombre. ¿Cómo supiste que mi carruaje pasaría por aquí? ¿Alguien te envió? Intercambiaron una mirada, pero guardaron silencio. Mi espada destelló, rebanando la oreja de uno de ellos. El otro gritó, hablaré. Hablaré. El heredero de la casa del marqués Injuan vino a nuestro jefe y nos pidió que te secuestramos. Reí fríamente. Jing Xiaoyan, ¿de verdad fuiste tú? Pensé que tendría que buscar pruebas, pero te presentaste en mi puerta. De inmediato me giré y caí de rodillas ante el hombre de la armadura dorada. El heredero de la casa del marqués Injuan, Jing Xiaoyan, contrató sicarios para asesinar a su esposa, su culpabilidad es evidente. Ruego a su Alteza el príncipe heredero que me haga justicia. Arqueó ligeramente las cejas. ¿Y cómo sabes que soy el príncipe heredero? Para comandar a la guardia Jinbu y ser tratado como su Alteza, si no lo supiera, sería un idiota. El actual príncipe heredero, Xiao Lujin, era el hijo mayor legítimo de la emperatriz. Desde su nacimiento, recibió el título y fue muy favorecido por el emperador. Se le había concedido la guardia Jinbu como su guardia personal. En su juventud, el príncipe heredero había estudiado estrategia militar y artes marciales con mi padre. Pero era un hombre misterioso que rara vez aparecía ante los demás, pocos en la corte habían visto su verdadero rostro. Como mi chofer resultó herido, Xiao Lujin ordenó a uno de sus hombres que escoltara a Aung Su de vuelta a la finca del marqués, mientras yo me subía para ir con él. Puede que no nos conociéramos bien, pero después de la pelea de anoche, ya no éramos desconocidos. Al principio imaginé que el príncipe heredero, por encima de todos los demás, sería severo e intimidante. No esperaba que tuviera semejante temperamento.
Al ver a uno de los guardias Jimbu tomar las riendas para escoltar a Ongsu de vuelta, me levantó la mano con los ojos llenos de lágrimas. No pude evitar preguntar, ¿por qué no puedo ir en el carruaje? El largo brazo de Xiao Lujin me sujetó firmemente contra su pecho mientras espoleaba al caballo. La esposa del heredero es hija de mi maestro. Si algo te sucede, no puedo eludir la responsabilidad. Será mejor que te acompañe yo mismo. Sus palabras sonaban apropiadas, pero su tono no transmitía nada de esa propiedad. Me costó bajar. Ya tengo marido. No puedo montar el mismo caballo que usted, Alteza, por favor, déjeme ir. Puedo regresar sola a la finca del marqués. Pero él solo me apretó, inclinándose para murmurarme al oído, no. El heredero Jing Xiaoyan contrató asesinos para asesinar a su esposa. ¿De verdad piensas regresar como si nada hubiera pasado? Giré la cabeza observándolo con recelo. ¿Su Alteza pretende pedirme justicia? En lugar de responder, preguntó, si fueras tú, ¿cómo te harías justicia? Lo denunciaría a las autoridades, por supuesto. Respondí. Soltó una breve carcajada. ¿Por qué molestarse así? Y luego ladró, hola. El caballo de guerra avanzó a toda velocidad, llevándonos directamente a las puertas de la finca del marqués Inyuan. Los guardias Jimbu ya habían rodeado el recinto. Ongsu esperaba afuera y corrió hacia mí en cuanto nos vio. La señorita Cielujin desmontó y me jaló hasta sentarme a su lado. Justo entonces Jing Xiaoyan y la señora Jing salieron de adentro. Nin Chao Chao, ¿qué significa esto? Preguntó Jing Xiaoyan, quien vio a Cielujin y gruñó. ¿Quién es? ¿Te atreves, como esposa del heredero, a reunirte con otro hombre y traerlo aquí para que presuma delante de mí? Casi puse los ojos en blanco. ¿Cómo en mi vida pasada dejé que este idiota me arruinara por completo? ¿Cómo te atreves? Difamaste abiertamente al príncipe heredero, ¿estás cansado de vivir? Príncipe heredero. Jing Xiaoyan miró boquiabierto hacia Cielujin, como si no pudiera creer lo que había oído. Imposible. Eres solo una mujer de las cámaras interiores, ¿cómo puedes conocer al príncipe heredero? No intentes engañarme. Cielujin no se molestó en responder, simplemente permaneció de pie con fría e imperiosa indiferencia. A su lado, un general soltó una risa fría. Si no reconoces al príncipe heredero, al menos me reconoces a mí. Era el general de la guardia izquierda de la guardia Jimbu, Xiao Xin. Al darse cuenta de que era cierto, el rostro de Jing Xiaoyan palideció. Cayó de rodillas. Este súbdito saluda a su Alteza el príncipe heredero. No sabía que nos habías honrado, por favor, instrúyeme. Desde arriba, Cielujin lo miró con desdén. Jing Xiaoyan, heredero del marqués Inyuan, conspirando con bandidos, contratando asesinos para matar a tu esposa, tus crímenes son graves. Guardias, apresadlo. Encarceladlo en la prisión celestial y entregadlo al Tribunal de Revisión Judicial. Jing Xiaoyan se quedó paralizado, sin palabras. Al enterarse de que su hijo sería arrojado a la prisión celestial, la señora Jing rompió a llorar. Su Alteza, debe haber algún error. Cielujin la interrumpió con una fría sonrisa. Los bandidos han confesado. ¿Hay testigos y pruebas? ¿Qué error podría haber? Si no hubiera pasado por aquí hoy, la esposa del heredero ya estaría muerta. Con un gesto de la mano ordenó, llévenselo. Los guardias Jimbu se llevaron a Jing Xiaoyan a rastras. La señora Jing lloró incapaz de detenerlos y luego se volvió hacia mí con furia. Venezuela. Ayer mataste a mi nieto, ahora destruyes a mi hijo. Ella lloró, yo también lloré. Madre, ¿qué dices? Tu obediente nuera fue al templo del Buda reclinado a orar por mi esposo y por ti, solo para que mi esposo contratara bandidos para matarme. De no ser por la intervención del príncipe heredero, habría perdido la vida. El arresto de mi esposo fue obra suya, no tuvo nada que ver conmigo. Si mi madre me trata así, ¿acaso pretende unirse a su hijo en la prisión imperial? La señora Jin se quedó sin palabras, temblando mientras me señalaba. Tú. Tartamudeaba y farfullaba hasta que finalmente le fallaron las palabras y se desmayó. Me apresuré a avanzar. Mamá, ¿estás bien?
Pero se me resbaló la mano y la dejé caer al suelo con un golpe sordo. ¡Ay, mi mano no tiene fuerza! No pude sujetarla. ¿Qué hacen ahí parados? Ayúdenla a levantarse y llamen a un médico. Llevaba aquí solo un día y la casa del marqués ya era un caos. Los sirvientes me temían, nadie se atrevía a desafiarme. Se apresuraron a llevar a Madame Hing de vuelta a su habitación. Cuando llegó el médico la declaró ilesa, solo sobreexcitada, con el corazón ardiendo. Unas pocas dosis de medicina la sanarían. Ah, eso es todo. Dije algo decepcionado. Entonces lo molestaré, doctor. Con ella aún inconsciente me dirigí al patio del Incenni. No había otra opción, el destino me había convertido en una mujer ocupada, incapaz de quedarme de brazos cruzados. Jing Xiaoyan estaba en prisión, la señora Jing postrada en cama, y el patio del Incenni estaba desatendido. La habían golpeado hasta provocarle un aborto espontáneo, sus heridas aún estaban frescas, la fiebre le quemaba, estaba tumbada e incapaz de levantarse. En un delirio murmuró, agua. Cuando abrió los ojos y me vio, sus pupilas se contrajeron. La rabia llenó su mirada. ¿Tú? ¿Dónde está el heredero? Tomé la jarra de agua y la vertí delante de ella, salpicándole la cara. ¿Quieres agua? Qué lástima, no tendrás ni una gota. ¿Sigues soñando con tu preciado heredero? Qué lástima, no va a volver. Se coludió con bandidos de la montaña, contrató a un asesino para matar a su esposa y fue capturado por la Guardia Imperial. Ahora está en prisión. Su respiración se aceleró y extendió la mano para golpearme. Me hice a un lado con cuidado. Su boca se abrió y se cerró como un pez moribundo. Me incliné más cerca. ¿Qué es eso? Señora Jing. Está enferma, apenas puede cuidar de sí misma, y mucho menos de ti. Tu vida está en mis manos ahora. No te preocupes, no dejaré que mueras rápido. Sin comida. Sin agua. Te dejaré consumirte lentamente. Su voz se quebró en un grito ronco. Nin chao chao. Mujer venenosa. No tendrás un buen final. La agarré por la barbilla, obligándola a mirarme, y sonreí fríamente. No hay buen final. Ya viví el mío. Ahora te toca a ti. Mujer venenosa, ¿verdad? Me gusta el nombre. Hoy es otro día feliz por ganar. Esa noche, cuando mi padre se enteró de que Jing Xiaoyan había intentado hacerme daño, irrumpió en la casa del marqués exigiendo llevarme a casa. Me negué diciéndole que solo se llevara mi dote a nuestra herencia. Padre, sigo siendo la esposa del heredero. Con mi esposo en prisión, ¿cómo puedo abandonar a mi suegra ahora? Su ira era descomunal. Si hubiera sabido que Jing Xiaoyan era un hombre así, jamás te habría dejado casarte con él. ¿Para qué quedarte? Si te dan miedo los chismes, no te desanimes. Quiero ver quién se atreve a hablar mal de la hija de Nintiande. Lo tranquilicé. No te preocupes, padre, no me niego a volver, solo espero el momento oportuno. En cuanto Jing Xiaoyan firme los papeles del divorcio, volveré a casa enseguida. Muy bien. Solo después de mucha persuasión se fue, todavía furioso. Antes de irse, mi padre me dijo que si algo pasaba, debía enviar a Onsu a casa con la noticia, él siempre me apoyaría. Tras despedirlo, regresé a la casa del marqués. De ahora en adelante este lugar sería un infierno. Jing Xiaoyan estaba en la prisión imperial, la señora Jing estaba postrada en cama, y yo era el único que tenía el poder. Cuando quería lluvia, llovía, cuando quería viento, soplaba. El hijo de mamá Wang fue descubierto robando en la casa. Lo usé como excusa para matarlo a golpes y luego arrojé su cuerpo a un cementerio para pobres, para que lo alimentaran perros salvajes. Todas las criadas y matronas que alguna vez me acosaron fueron castigadas, algunas fueron golpeadas, otras vendidas, algunas encarceladas. En menos de medio mes, casi había vaciado toda la propiedad. Los sirvientes murmuraban a mis espaldas, llamándome el rey del infierno viviente, y se apresuraron a dimitir. Pronto solo quedaron unos pocos sirvientes ancianos sin a dónde ir. Cuando la señora Jing finalmente se levantó de la cama después de medio mes, no encontró a ninguna criada ni matrona a su lado, solo al viejo Li, el portero, que le traía el té.
Sorprendida, preguntó, «Libo, ¿por qué estás? ¿Dónde están los demás?» Encorvado y medio ciego, suspiró. «Se han ido todos, señora. Soy vieja y no tengo a dónde volver, así que me quedé. También están la tía Lee en la cocina y el pequeño Dizzy, que atiende el fuego». Al oír esto, la señora Jin casi se desmaya de nuevo. «Nin chao chao. ¡Qué mujer tan venenosa! Has destruido mi casa y la del marqués Joan». Cuando me llegó su mensaje, estaba a puerta cerrada con Onsu, disfrutando de un estofado. Que se desahogue. Su hijo no iba a regresar de todos modos. Los hombres de Xiao Liujin vinieron a decirme que Jin Xiaoyan estaba en la prisión imperial. Al principio se negó a confesar. Tras varias rondas de tortura, lo admitió todo y confesó que había contratado a bandidos de la montaña para matarme. Fue condenado a 3000 li de exilio. Pero a Xiao Liujin eso no le importó. Si Jin Xiaoyan estaba exiliado o muerto no le importaba nada, lo que quería era un testimonio sobre la traición del príncipe Li. Y así, la tortura continuó. Día tras día Jin Xiaoyan fue golpeado y obligado a confesar, hasta que lo soltó todo, incluso que a los 8 años, había espiado a una criada mientras se bañaba. No le quedaba nada que decir. Los hombres de Xiao Liujin, al ver su torpeza, le insinuaron lo que querían. Solo entonces se dio cuenta de que su verdadero objetivo no era él, sino el príncipe Li, que estaba detrás de él. Pero para entonces estaba desesperado por no morir en prisión. Así que soltó todo lo que sabía, como quien desborda un tubo de bambú, incluso revelando la existencia de ese libro de cuentas. Xiao Liujin leyó la confesión, le ordenó que firmara una carta de divorcio por mí y luego con generosidad, le concedió una muerte rápida y voluntaria. En cuanto a Lin Zhen y a mí, tras 3 días sin comer, no logró morir e intentó robar objetos de valor de la casa para huir. La pillé en el acto, la llevé a rastras ante el magistrado y la condené a 3 años de prisión. Sus heridas no habían sanado y su cuerpo estaba débil. A los pocos días de ingresar en prisión, falleció de enfermedad. Su cadáver yacía en el campo del alfarero, sin ser reclamado. Me compadecí de los desdichados amantes incapaces de compartir lecho en vida, podrían compartir tumba en la muerte. Así que quemé sus cuerpos y arrojé las cenizas al mismo pozo negro. La señora Jing intentó matarme por venganza. Pero cuando se descubrió el complot de fabricación de armas y rebelión del príncipe Li, todo su clan fue ejecutado hasta el 9º grado, y la casa del marqués San Yuan quedó implicada. La señora Jing fue condenada a decapitación inmediata, toda la familia fue exterminada, sin un solo superviviente. Al verlos a todos muertos por fin, me sentí tranquilo y regresé feliz a mi hogar natal. C.S.T. Eugene, un príncipe heredero tan libre y ocioso. Un día me enviaba pasteles, al siguiente joyas, y al siguiente me invitaba a excursiones fuera de las murallas. De verdad que no entendía. Su Alteza, ¿qué desea? Si tiene asuntos con Chao Chao, por favor, hábleme con franqueza. Me has ayudado mucho y eres mi benefactor. Si me lo pides, te daré todo lo que tengo sin rehusarte. C.S.T. Eugene me miró con expresión complicada. Nin Chao Chao, ¿de verdad no recuerdas nada? Este lugar, este melocotonero, ni siquiera este pastel Yuanpian, nada te despierta la memoria. Me rasqué la cabeza. ¿Debería recordar algo? Me miró fijamente un buen rato, y de repente me atrajo hacia abajo y me besó. Bien, entonces muere si es necesario. Te besaré solo para desahogar mi ira. El príncipe heredero había aplastado el complot de rebelión del príncipe Li, lo que le valió un gran mérito. Cuando cumplió 20 años, el emperador y la emperatriz ofrecieron un banquete en palacio para elegirle una princesa heredera. Asistí con mi padre y comíamos tranquilamente cuando de repente me llamaron. Su hijo siempre ha admirado a la hija del gran general que protege la nación, Nin Chao Chao. Pedí a mis padres que nos concedieran un matrimonio. La sala quedó en silencio. Todas las jóvenes nobles presentes me miraron con furia, como si pudieran atravesarme. El rostro de la emperatriz se ensombreció. Eugene, no seas tonto. La señorita Nin ya está casada, ¿cómo puede ser princesa heredera? Ciel Eugene respondió, Nin Chao Chao y Jin Xiaoyan nunca han sido marido y mujer en realidad. Además Jin Xiaoyan coludió con el príncipe Li para cometer traición, es un criminal.
La familia Nin ha sido leal y devota al país. Este matrimonio no tenía ningún valor desde el principio. Es más, al encontrar la evidencia de la rebelión del príncipe Li, la señorita Nin prestó un gran servicio. Entre todas las doncellas del reino, solo Nin Chao Chao es digna de ser princesa heredera. El emperador y la emperatriz intercambiaron miradas de preocupación. ¿Qué dices, Nin Chao Chao? Mi respuesta, por supuesto, fue negarme. Su Majestad, Su Alteza la emperatriz, Chao Chao no desea casarse. Después de todo lo sucedido, he llegado a apreciar el valor de la familia por encima de todo. Solo deseo permanecer con mi padre toda la vida. Si alguna vez me casara, sería solo para traer un esposo a mi familia, no para abandonarla. Esto dejó atónito a Cieleu Jin. Como príncipe heredero, no podía casarse con alguien de la familia del general. Yo no me casaría con él y él no tomaría otra, por lo tanto, la elección de una princesa heredera quedó sin resolver. Al año siguiente mi padre se jubiló. Lo seguí fuera de la capital, a nuestro hogar ancestral, y estuve ausente durante medio año para ofrecer ritos a nuestros antepasados. Durante ese tiempo vagué por montañas y ríos, sintiendo como si incluso las heridas de mi vida pasada en el alma se desvanecieran poco a poco. Pero dondequiera que iba, las cartas y los regalos de Cieleu Jin me seguían como una sombra. Chao Chao, mi amada esposa, las flores han florecido a lo largo del camino, puedes regresar a casa lentamente. Chao Chao, mi amada esposa, esta horquilla te sentará bien. Chao Chao, mi amada esposa, te par de colgantes de jade simboliza nuestro corazón compartido. Hasta que nuestro cabello se vuelva blanco, no nos separaremos. Chao Chao, mi amada esposa, te extraño. Te extraño, te extraño. ¿Cuándo me convertí en su amada esposa? Me había esforzado tanto por escapar de la jaula dorada, que jamás volvería voluntariamente a una vida de confinamiento. Princesa heredera, emperatriz, nada de eso era lo que deseaba. Así que solo pude negarme y volver a negarme. Después de más de un año viajando con mi padre, finalmente emprendimos nuestro viaje de regreso a la capital. La primera noche en mi tocador en la mansión del general, alguien entró. En medio de la noche, medio dormido, sentí que alguien estaba a mi lado. Era Cieleu Jin. Después de tanto tiempo separados, parecía profundamente conmovido. Chao Chao, ya podemos casarnos. Ya no soy el príncipe heredero, me cambiaron al nacer. Ya puedo casarme con alguien de tu familia. Parpadeé. ¿Qué? Me explicó que hace años, la emperatriz y una doncella de palacio dieron a luz al mismo tiempo. La partera, madre de la doncella, intercambió el hijo de la doncella por el príncipe heredero. No soy hijo de la emperatriz, soy hijo de la doncella del palacio. Así que puedo casarme con alguien de tu familia. Al ver su rostro serio, me di cuenta de que no bromeaba. Me quedé sin palabras. ¿Estás loco? Llevas más de 20 años como príncipe heredero. Si el verdadero príncipe se entera, ¿no te desollará vivo? Ni siquiera la emperatriz te perdonaría. ¿Crees que dejarían que un expríncipe heredero se casara con alguien de la familia del ex gran general? Dijo, ¿en serio? Entonces ven y escápate conmigo. Nin Chao Chao, fuguémonos. Puse los ojos en blanco. Antes no quería ser princesa heredera. Ahora que ya no eres el príncipe heredero, ¿quieres que me escape contigo? Xiao Lujing me tomó la mano y me la estrechó con entusiasmo. Huye conmigo. Chao Chao, mi mayor deseo en la vida es fugarme contigo. Puedes desear todo lo que quieras. No lo vuelvas a desear. Al final me escapé con Xiao Lujing, aunque mejor dicho, él me arrastró. ¿Acaso fugarse no es algo que los amantes hacen voluntariamente? Ni siquiera quería casarme con él, así que ¿por qué me escapé con él? Xiao Lujing me corrigió, deberías decir que buscas un marido. De ahora en adelante seré tu marido. Tú tejerás, yo seré labrador, y nuestros hijos llevarán tu apellido Nin. Estaremos unidos, viviremos felices y cuando tengamos un hijo, lo llevaré a conocer a mi suegro, estará encantado. Resoplé. Sigue soñando. Nuestra supuesta huida no nos llevó muy lejos, solo llegamos a un pequeño pueblo a las afueras de la capital.
Con la ayuda de los aldeanos, celebramos una boda sencilla y vivimos como marido y mujer durante 3 días. Él no sabía cultivar, yo no sabía tejer. Había traído conmigo decenas de miles de cuentos y billetes. ¿Por qué teníamos que cultivar? ¿Por qué teníamos que tejer? ¿Y por qué teníamos que vivir en una aldea? Xiao Lujing hizo pucheros. Pero así vive la gente. ¿De quién? Dime exactamente quién. Recitó una lista de nombres. Mi rostro se ensombreció. Son todos personajes de novelas románticas. Has leído bastante, ¿verdad? Lo fulminé con la mirada. Puedes vivir esta vida si quieres. Yo no lo haré. Justo cuando salí, varios hombres descendieron del muro del patio y se arrodillaron ante nosotros. Saludos al príncipe heredero. Saludos a la princesa heredera. Su Majestad les ordena a ambos que regresen al palacio. Me quedé paralizado y me volví hacia Xiao Lujing confundido. ¿No eres el hijo de la criada del palacio? ¿Por qué te siguen llamando príncipe heredero? No me digas que lo inventaste todo solo para engañarme y que me escapara contigo. Xiao Lujing se tapó la boca y tosió. Tos, tos. Esposa, déjame explicarte. El emperador había enfermado gravemente y convocó urgentemente al príncipe heredero para que gobernara en su lugar. Nuestra pequeña escapada duró poco más de un mes antes de terminar. Salimos 2 personas y regresamos 3. Sí, estaba embarazada. Les gustara o no al emperador y a la emperatriz, tuvieron que aceptarme como nuera. Pero yo no estaba del todo satisfecha. Quería un marido que se casara con alguien de mi familia. ¿Cómo terminé casándome con alguien de otra familia? El día de nuestra boda, mi padre me tomó la mano con fuerza y me dijo, Xiao, Xiao. La riqueza es fácil de encontrar, pero un hombre verdaderamente devoto es raro. Veo que el príncipe heredero te ama sinceramente. Cásate con él. Los chicos pobres te amaron durante tanto tiempo, ¿no te acuerdas? Cuando vino aquí a estudiar arte, te llevaba a todas partes y decía que se casaría contigo cuando crecieras. Me quedé atónita. Ni siquiera tenía 1 año, ¿cómo iba a recordarlo? Padre sonrió. Ahora al veros juntos y con un hijo en camino, puedo morir sin arrepentimiento. La voz de Xiao Lujing llegó desde atrás. Eso es porque eres despiadado. Nin Chao Chao, te condeno a no separarte nunca de mi lado. Debido a mi vida pasada, siempre fui frío y reservado. Pero al mirar a Xiao Lujing ahora, sentí de verdad la realidad de mi renacimiento. El pasado había muerto y desaparecido, la felicidad estaba aquí, al alcance de la mano. Tomé la mano de Xiao Lujing. Tonto. Sonrió. Sí, soy un tonto, uno que solo te ama a ti. En esta vida y en la siguiente con gusto seguiré siendo una tonta para siempre. Así que me casé con Xiao Lujing y me convertí en princesa heredera. En nuestra noche de bodas, yacíamos entrelazadas en la colcha del pato mandarín. En mi sueño volví a esa vida pasada, yaciendo muerto en un campo de pobres. Bajo la lluvia torrencial, un hombre con una túnica negra buscaba con desesperación, acunando finalmente mi cuerpo destrozado como un tesoro. Bajo la tormenta, ese rostro era inconfundible, era el hombre que yacía a mi lado, Xiao Lujing. El fin.